Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés viendo este video, básicamente es temprano. Pues la actualización salió por la madrugada, pero ya les digo yo algo muy importante. De momento aquí, actualmente en Warzone Mobile, no se puede jugar, sí, porque aunque estés en la región de Australia, estoy dentro del juego. Vamos a hablar a detalle de lo que va a traer la actualización, bueno, o de lo que trae actualmente la actualización. Bueno, aquí estoy en mi perfil. Cuando estoy grabando esto, no se ha liberado la nueva temporada. Ya no hay pase de batalla. Y actualmente solo está el apartado de training y pues no se ha cambiado la lobby, pero al menos ya tenemos el Gunsmith. Y se ha confirmado el mapa de resurgimiento o el modo de resurgimiento para actualmente Warzone Mobile. Esto en las notas de la actualización. Ahora me gustaría que hagas tu poderoso like, suscribirte, que es lo más importante, por el apoyo brutal. Primero que nada, como puedes visualizar aquí, estoy en el training, pero no va a dejar entrar ni nada por el estilo, básicamente porque no se han activado los nuevos servidores aún. Oficialmente no se han activado los nuevos servidores y te va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque no se puede jugar. Y lo peor de todo es que no se puede cambiar el training porque pues no se puede jugar al día de hoy porque no han activado aún completamente los servidores. El tema operadores y demás está pues igual en teoría. En el apartado lo instalé ya en mi Android y ya está en español. En Android ya está en español. Bueno, seguramente será por donde lo descargué, porque actualmente donde descargué la actualización en mi iPad es en la App Store de Australia. Pero en Android ya está en español completamente lo que es el Warzone Mobile a detalle, ya para que lo sepan. La tienda sigue funcionando normal, incluso ahora salen días arriba de los lotes, pero bueno, en fin. Lo que quiero que visualicen es el sistema de, pues, los operadores. Si le das a ver el operador, te sale actualmente el operador así y la clase. Y pues tenemos por fin oficialmente el Gunsmith. Aquí lo están visualizando. Esta es mi quimera con lo que es actualmente el acabado de Damasco. Y como puedes visualizar, ya se le puede cambiar completamente todos los aspectos posibles al arma que tengas. Incluso puedes visualizar los tipos de láser. Aquí lo estamos viendo, que están todos los láser dependiendo del nivel del arma que tengas. Y pues sí, actualmente se han añadido muchísimas cosas, incluso el nivel. Como pueden visualizar, incluso todas las miras aquí están a detalle. Todas las miras oficialmente de Warzone Mobile, que son básicamente las mismas miras que tenemos con el acabado de Modern Warfare 2 y pues obviamente Warzone 2. Aquí lo están visualizando, de que ya está todo básicamente añadido el Gunsmith a detalle de lo que es el poderoso Warzone Mobile. Y pues hay algunas que se tienen que bloquear porque obviamente tenés que jugar con todas las armas. Mediáticamente pues creo que los que no tengo desbloqueados es porque no he utilizado mucho los francotiradores. E incluso pueden ver los stocks que hay tranquilamente a detalle, incluso los grips. Y sí, señores, se pueden poner incluso las pistolas duales. Incluso tenemos los muzzles, aquí lo están visualizando. Todo está detalladamente como pueden visualizarlo en cada aspecto y en cada arma. Lo único que no hay en estas armas de momento es, podríamos decir, lo de, pues, configurar completamente el accesorio como está actualmente en Modern Warfare 2 y demás. Pero fuera de ello, todo lo que es el armero ya va a estar. Ahora, hay que esperar completamente que se añadan los nuevos servidores y las nuevas regiones en teoría, porque de momento solo ha salido la actualización, no se ha activado el pase de batalla de la temporada 2. Sabemos que esta actualización es con la temporada 2 y hay algunos que otros aspectos posibles a pulir completamente con Warzone Mobile. Como estamos visualizando, ya están todos los grips dentro del juego, incluso los magazines y demás. Lo que es la customización aún no está, pero la progresión aquí la podemos visualizar, y es que en el nivel 18 el tuneo de arma se desbloqueará, pero lo van a añadir luego. Aquí incluso lo estamos viendo, que aquí tenemos la progresión abajo de lo que son los niveles de la misma arma. Me parece perfecto. Ahora, si vamos al apartado de pistola, como podemos visualizar, sí tenemos el akimbo, que el akimbo básicamente son las duales. Incluso aquí vamos a ver la progresión como tal, y pues incluso lo estamos viendo aquí. Aquí incluso en el nivel 20 tenemos lo que es el tuneo de armas. Esto en teoría debería estar llegando. Pues sí, ya está el Gunsmith completamente en el juego. Me parece perfecto, las cosas como son. Incluso podemos visualizar algunas que otras armas que tenemos por acá, que me parece perfecto.
Y es cosa de cada quien como lo vea, pero tener ya el tuneo como tal e incluso agarrar modelos de armas que tengas actualmente, que por ejemplo las tengas ahí y puedas configurarlas a tu gusto, también viene súper bien. Incluso lo podemos visualizar. De momento no han añadido lo que son los camuflajes, pero al menos ya tenemos al día de hoy lo que es el Gunsmith, por ejemplo, que si le querés meter el cargador de 45 a la Kastov que tenemos por acá, que es la, perdón, la base de 9K, que es la que tenemos por acá, se lo metes e incluso aquí te sale cómo se puede suplir uno de sus accesorios. Venís aquí, lo suplís y actualmente tenés el acabado del arma. La customización, como lo que es actualmente amuletos, pegatinas y demás, no está, pero sí se encuentra completamente ya lo que es el Gunsmith. Otra cosa, aquí está la nueva arma, que es básicamente la ISO Hemlock, que según se han denominado es como una kilo, que aquí la tenemos. Es el nuevo rifle asalto que estará en el pase de batalla, y lo otro que va a estar actualmente en el pase de batalla sería la nueva escopeta, que es la KV Broadside, que también estará en el pase de batalla gratuito. Otra cosa muy importante, otra de las cosas que va a estar va a ser las Dual Kodachi, y es que aquí las tenemos, las Dual Kodachi, que también se van a conseguir completamente, o también conocidas como las katanitas duales, en el pase de batalla gratuito. De momento, cuando estoy grabando esto, el pase de batalla oficialmente no ha salido y tampoco han salido las nuevas regiones, pero sí ha salido oficialmente lo que es la actualización. Es alrededor de 6 GB la actualización de Warzone Mobile, y pues lo tenemos aquí al cabo. De momento no hay regiones, no hay nada fuera de lo común, y pues tengo entendido que no se puede jugar de momento. De momento pues yo no puedo jugar por obvias razones. Para la gente que pueda jugar, felicidades, y espero que le esté yendo bien. Por ejemplo, el Dani está jugando, le está yendo bien. Y sí, también se han añadido, esto lo voy a implementar, como no se ha activado aún la temporada, pues ya están añadidos los niveles, los otros, podemos decir 5 prestigios, que son básicamente, aquí lo estamos visualizando: prestigio 6, prestigio 7, prestigio 8, prestigio 9 y el prestigio 10, que es el nivel 500, porque sí, ahora vamos a tener 500 niveles oficialmente. Están bloqueados y no se puede hacer más experiencia, tengo entendido, porque básicamente el juego aún no ha salido oficialmente la temporada 2. Como podemos visualizar en el apartado de abajo, no sale el pase de batalla porque no ha salido completamente nada fuera de lo común. Ya para que pues estén entendidos sobre ello. En configuraciones aún no deja cambiar el lenguaje, pero en la versión de Android ya aparece en español, ya para que estén al tanto. En el HUD se ha reiniciado completamente todo, así que lamentablemente se ha reiniciado completamente los HUDs, así que hay que volver a configurarlo. Y otra cosa acerca de la interfaz y demás es que pues el Hitmarker ahora sí lo vas a poder utilizar de manera pequeña, porque también está. También se ha visto algunos nuevos vehículos actualmente en Warzone Mobile, como lo que es, son dos camionetas, un acabado completamente como un UAV, o como lo quieran decir básicamente. O sea, no un UAV, sino como una Surban, una Surban tranquilamente. En fin, mucha gente tal vez quiera actualizar el juego, así que les recomiendo que lo actualicen. De momento a mí no me deja jugar, ya les dije por qué: muy altas tasas de ping, ni siquiera puedo pasar del training. Parece que ahora si no pasas del training no podés liberar completamente el juego, así que veremos qué se cuece conforme a lo demás, y si podremos traer alguna que otra novedad de Warzone Mobile conforme lo que vaya saliendo acerca de las regiones, los nuevos servidores y las nuevas noticias. Estén al pendiente porque falta que activen completamente los servidores y las nuevas regiones. De momento solo ha salido la actualización, no han activado ni regiones ni nuevos servidores, que conste. Y bueno, lo del Gunsmith me parece muy bueno, la verdad, las cosas como son. Por fin ya no se va a necesitar ningún tipo de clase de arma. Por ejemplo, si yo quiero armarme mi RPK, me la voy a poder armar sí o sí, porque pues ahora sí voy a poder. O sea que antes no podía, y ahora sí vamos a demostrar querer armar mi propia RPK así tal cual. Que si quiero poner la mira brutal que utilizan todos los pro players, que es la... no sé si... ¿cuál de todas es este? Creo que es la isométrica. Sí, esta es básicamente la Corvus Sol 76. Esta es una de las que utiliza la gente. Y en balas utilizan perdón, aquí no. En munición no se utilizan las incendiarias, se utiliza High Velocity en lo que es en lo que es actualmente Warzone. Y ahí lo tenés. El stock pues creo que está muy bien.
entre otras cositas. Pero bueno, se vienen cositas y vamos a ver si todo sale muy bien a detalle. Dependerá de cómo lo lleve completamente la gente y si todo sale muy bien, claro que sí. Bueno, habiendo dicho eso, esperemos que activen completamente los poderosos servidores o algo por el estilo, que me parecerá perfecto. Y pues ya veremos de qué manera lo sobrellevamos actualmente cada cosa que se pueda hablar a detalle del propio juego, que me parecerá perfecto, las cosas como son. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video de Warzone Mobile.